Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. En esta temporada 2021 nos encuentras en Tantaku y en tu plataforma de reproducción y streaming favorita en audio y video. En este capítulo hablamos sobre el proceso constituyente chileno, lo que viene después de las últimas elecciones en las que se determinaron los escaños de la Convención Constitucional, los puntos que se pueden establecer en la Carta Magna y lo que pasa una vez terminada su redacción. De votos para los candidatos independientes, 30% para el bloque de izquierdas y 20% para el bloque de la derecha. Nadie contaba con el empuje independiente. El presidente ha reconocido la derrota. Ciudadanos independientes y la oposición de centro e izquierdas obtendrían más de 2/3 de los 155 escaños de la convención que redactará la nueva constitución en Chile. El 15 y 16 de mayo de este año, los y las chilenas eligieron a los 155 convencionales que tendrán como labor redactar una nueva constitución. Con 6,3 millones de votos registrados y una irrupción histórica de independientes en los escaños, se dio inicio a la fase de redacción de la nueva Carta Magna. Pero aún queda mucho por delante. El calendario está marcado por varios hitos determinantes para el proceso. Se espera que durante el mes de julio se inicien las sesiones de la Convención Constitucional. Esta tiene un plazo de 9 meses para redactar la Constitución, el cual puede ser extendido por 3 meses más en solo una ocasión. Es decir, la Convención tiene un plazo de hasta un año para finalizar con el proceso de redacción. Una vez finalizadas las sesiones y con la propuesta constitucional lista, hay 60 días de plazo para la realización de un plebiscito mediante el cual la ciudadanía aprobará o rechazará el texto. Pero más allá de estos hitos importantes en el proceso, ¿qué tipo de puntos puede establecer una constitución en un país? Sobre eso conversamos con la académica Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Bueno, lo primero es decir que la Constitución establece como los acuerdos generales de la sociedad. No es una ley, no establece leyes específicas sobre programas políticos, programas de gobierno, políticas públicas, esas cosas quedan después entregadas al proceso político ordinario. Lo que establece son los grandes fundamentos sociales, los grandes consensos sociales que de alguna manera se van a sustraer al debate político ordinario. Entonces, porque lo que está en la Constitución se entiende que es más importante que las leyes ordinarias, que las leyes normales. Entonces, lo que uno tiene que dejar establecido en la Constitución son aquellas cosas que son como las bases, los pilares de esta comunidad política. Y en ese sentido, por ejemplo, lo usual es que la Constitución establezca algunos derechos fundamentales, derechos económicos, políticos, sociales, culturales, que establezca algunos principios rectores. Generalmente en el preámbulo se establece como un horizonte normativo, un horizonte de lo que esta comunidad desearía, de cómo esta comunidad se ve a sí misma. La parte de los derechos se llama la parte dogmática, es lo que otros llaman la Carta de Derechos, y después hay una tercera parte que es la parte orgánica de la Constitución, que es donde se establece como la maquinaria del poder. De hecho, el profesor argentino Roberto Gargarella lo ha llamado la sala de máquinas de la Constitución. Ahí dice cómo se hace, cómo funciona en lo fundamental el proceso político. Entonces, a través de lo que nos cuenta la académica Claudia Hayes, podemos establecer 3 partes esenciales de una constitución. El preámbulo, que establece el espíritu general de la Carta Magna, la descripción de derechos, llamada por algunos la Carta de Derechos, y finalmente la orgánica, que aterriza los 2 primeros puntos a una institucionalidad que responda a estos principios. Con esto en mente, uno de los debates más relevantes en torno a la redacción de la nueva Constitución se ha centrado en la forma de gobernabilidad que se establecerá a través de la Carta Magna. Por ejemplo, la hipótesis del profesor de la Facultad de Derecho, Francisco Soto, junto al académico del Departamento de Ingeniería Industrial e investigador del Instituto Milenio, Alejandro Corbalán, apunta a que la Constitución chilena necesita dar lo que ellos llaman un salto a la modernidad. En marzo de este año, ambos académicos lanzaron el libro Tendencias Constitucionales, Experiencia Comparada y Lecciones para Chile, en el cual analizan 400 modelos constitucionales del mundo desde 3 variables: tipos de Estado, sistemas de gobierno y derechos fundamentales.
En sus conclusiones apuntan a temas neurálgicos, como por ejemplo que para garantizar nuevos derechos es clave desconcentrar el poder que hoy está radicado casi en exclusividad en la figura del presidente de la República. Que acá el debate está muy sesgado en torno a la idea del presidencialismo. O sea, lo único que se analiza es cómo atenuamos ese hiperpresidencialismo en vez de más bien ver lo que más nos conviene. Y ese más nos conviene significa hacer un diagnóstico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la idea del Estado unitario. No hay diagnóstico sobre Estado unitario, no hay diagnóstico sobre presidencialismo, y eso no nos da la posibilidad de buscar la mejor fórmula. Entonces nosotros queremos poner en evidencia que en materia de forma de gobierno, las tendencias son que el presidencialismo va a la baja, y que nosotros deberíamos observar desprejuiciadamente eso. Acá la gente no concibe que no exista un presidente de la República que concentra todas las atribuciones. Y eso hay que ponerlo en duda. Y qué mejor momento que el proceso constituyente para ponerlo en duda. Es en cierta manera observar en estas tres dimensiones que tú has mencionado cuáles son las tendencias en el mundo y compararlo con lo que ocurre en Chile. De ahí nosotros podemos sacar conclusiones como las que tú dices, y en esta materia en particular lo que nosotros observamos es que los sistemas presidenciales han sido sistemas que han ido disminuyendo en el mundo en cuanto a su proporción respecto al total de sistemas de gobierno. A comienzos del siglo XX casi todos los sistemas eran sistemas presidenciales. Hacia finales del siglo XX lo que tenemos es una distribución de 3/3. Hay 1/3 de países presidenciales, 1/3 parlamentarios y 1/3 de sistemas mixtos, ¿ya? O semipresidenciales que se llaman. Por el contrario, lo que nosotros observamos en Chile es un hiperpresidencialismo. No sé, se ha hablado mucho de eso. ¿Qué significa un hiperpresidencialismo? Un presidencialismo donde el presidente tiene una serie de... tiene poder sobre el legislativo. O sea, tiene una serie de derechos sobre el proceso legislativo en sí mismo, y eso efectivamente se puede medir, y nosotros observamos de que Chile es uno de los países más presidencialistas en una región como es Latinoamérica, que es fuertemente presidencialista. Esta conversación, registrada en claves constituyentes de la plataforma Chile Constituyente, presenta un diagnóstico y análisis de otros escenarios constitucionales en el mundo, que de acuerdo a los académicos no son pocos. Así lo enfatiza el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Soto. Y yo diría que adicionalmente a la crisis de legitimidad que describe Alejandro vinculada a la legitimidad de ejercicio, es importante recalcar cómo esto es dramático y particularmente, digamos, excepcional en el mundo, porque yo te comentaba que todos los sistemas tienen crisis de legitimidad. Pero nosotros hemos tenido una crisis de participación que, si tú lo focalizas en los sectores menores de 30 años, es la crisis de participación más grande que tiene el mundo, digamos. Y hemos empezado a ser objeto de análisis y estudios justamente a partir de esa caída drástica que viene desde los 90 hasta ahora. Ahora, como comentaba la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, existen principios fundamentales en la Carta Magna que deben ser más estables. Para ellos, y ante inminentes reformas, deberían haber requisitos de mayorías para su aplicación desde el Congreso. Eso sí, sin caer en lo que ella misma define como excesiva rigidez en la Constitución de 1980. Un elemento importante que define cómo es esta Constitución es su nivel de rigidez. Y Chile ha tenido constituciones muy flexibles, como la del 25, que se podía reformar por mayoría, nomás bastaba la mayoría absoluta en el Congreso para poder reformar la Constitución, hasta constituciones tan rígidas como la del 80, que en realidad es anormalmente rígida. Es una Constitución que tiene un nivel de rigidez que es de los más altos que existen,
Y yo creo que en Chile en general esa rigidez ha sido problemática, por lo tanto uno esperaría que haya una tendencia a generar constituciones más flexibles. Ahora, es normal que todas las constituciones tengan algunos elementos supramayoritarios, porque justamente, como decíamos al principio, la Constitución sustrae del debate político ciertos elementos que se considera que no debieran estar sujetos a revisión con cada cambio político. Por ejemplo, la forma de gobierno, para que no esté cada vez que gana un gobierno diciendo no, yo voy a hacer un régimen parlamentario, no, yo voy a hacer un régimen presidencial, no, yo voy a hacer un régimen semipresidencial. Entonces, ese tipo de como reglas básicas del juego para darle estabilidad al sistema, de alguna forma se rigidizan un poco más a través de supermayoría. El problema es que la Constitución del 80 tiene una enorme cantidad de mecanismos supramayoritarios y además con una gran intensidad, son muy supramayoritarios. El proceso constituyente se encuentra en su fase de arranque oficial y se abrirán diversos mecanismos, tanto de información como de participación ciudadana. Dentro de ellos contamos con la plataforma Uchile Constituyente, instancia que busca hacer un aporte en contenidos tanto para los convencionales como para la ciudadanía. El sitio albergará material académico, reportajes, entrevistas y columnas, con el objetivo de generar un espacio abierto de reflexión y diálogo para este histórico momento que estamos viviendo en el país. Te invitamos a visitarla en el portal constituyente.uchile.cl. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2021. Nos encuentras en tantaku.cl y en tu plataforma de streaming favorita. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.